Muy buenos días a todos nuestros oyentes, un encuentro más de Creer es Crear. Hola Vero, buen día. Buen día Flavia, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? va? Bien, todo bien, vamos contando como todos los lunes, lo que vamos en la semana juntando de saluditos, de consultas. Esta vuelta no fueron, o sea, se ve que trabajaron, todos entendieron la semana pasada. Esta vuelta fueron todos mimos, así que te cuento que recibimos saludos de Carolina, de Juana, de Rodrigo, y un mensaje muy lindo de Liliana Barreiro, que dice: realmente deseo felicitarlas, pues hace años que vienen trazando metas y día a día van superándose, emprendedoras y siempre a la par. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias Lili. Estos mimos son re lindos. Después, Laura López comentó: gracias, buenísimo. Lucrecia Cruz López, saludos desde Nicaragua. María Noriega desde Perú. Bueno, y vamos hoy con el tema que nos trae, que la pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Sí? ¿Nos contás vos un poco? A ver, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que arrancar es sabiendo que somos seres integrales, ¿sí? O sea, somos seres biológicos, que también tenemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra psique, todo lo que es nuestra psicología, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Entonces es una combinación de órganos, de sustancias, de neurotransmisores, de todos nombres complicados que no vamos a estar entrando, digamos, en detalle, porque eso es una cuestión de la biología en sí misma, pero sí está bueno tomar en cuenta algunos datos que nos aporta la biología para poder ver cómo nos puede ayudar en esto de por qué nos cuesta tanto cambiar. ¿Y qué sucede? Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, el pensamiento va a activar una serie de neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son las células pertenecientes al sistema nervioso. Tienen una formita particular, viene el cuerpo de la neurona con una colita muy larga que se llama axón. Y después, en esa colita larga y en el mismo cuerpo celular, hay como unos pelitos que sirven de antenitas de la célula, que se llaman dendritas. Entonces, en estas dendritas y estos axones está la comunicación que hay entre una célula y la otra. Entonces, está comprobado que cada vez que nosotros tenemos un pensamiento concreto, se activa una secuencia de neuronas, un conjunto de neuronas. Y también lo que se descubrió es que cada vez que tenemos el mismo tipo de pensamiento, se activa la misma red neuronal. Y de esta manera se va fortaleciendo. Así también trabaja el aprendizaje, ¿sí? Cada vez que nosotros aprendemos algo, ¿qué hacemos? Lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos para que quede grabado de tal forma que después nos salga de manera automática. Lo mismo pasa con los pensamientos. Si nosotros tenemos un tipo de pensamiento, este pensamiento va a generar que se active esa secuencia de neuronas. Entonces, ¿qué va a suceder? Cada vez nos va a ser más sencillo pensar de la misma manera. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos la característica de estar pensando todo el tiempo en nuestro pasado y que ese pensamiento a mí me va a generar una emoción de nostalgia, por ejemplo, al activar esta red neuronal, cada vez vamos a estar más como conectadas con ese pasado. Cada vez nos va a ser más fácil estar en ese lugar. Esto por un lado. Cuando vos decís red neuronal, sí, como estos neuronas que vos hablaste, que tienen forma de estrella, que se van uniendo como si se dieran la mano una con otra, sería una cosa así, que arman y ahí empieza a circular toda la información y es como si fuera una ruta que o la como que hacemos más fácil la ruta, como cuando vamos a un lugar que ya sabemos cómo ir y ni pensamos.
Bien. Vamos automáticamente. ¿No? Sí, a ver, te cuento que estoy teniendo mala señal, así que se te va cortando la voz, no te llego a escuchar en su totalidad, así creo que más o menos entendí el comentario que hiciste, pero si no, cualquier cosa vos me vas guiando. El tema es, las células se comunican, ¿sí? Y tienen así, a grandes rasgos, dos tipos de comunicación, la eléctrica y la química. Cuando hablamos de eléctrica, por ejemplo, cuando nosotros nos hacen un electroencefalograma, que es el estudio que permite captar las ondas cerebrales, nos damos cuenta que nuestro cuerpo también cuenta con electricidad, una electricidad propia del ser humano. Entonces, cada neurona va conectándose con otra, ¿sí? Como con pequeñas descargas eléctricas, por llamarlo de alguna manera. Pero hay otro tipo de comunicación, que es la química. ¿Qué quiere decir esto? Una neurona expulsa o segrega unas ciertas sustancias que hacen que otra neurona la capte. Entonces, es así como van transmitiendo un mensaje de una célula a la otra. Entonces, de esa forma se van comunicando. Y hay estudios hechos, que lo hizo Hertz, que habla de que cada vez que tenemos un pensamiento, esa comunicación como que permanece intacta, siempre se realiza la misma comunicación, siempre se segregan las mismas sustancias, siempre es la misma carga eléctrica. Sí, no sé si se llegó a escuchar. Sí, yo te escuché bien. Perfecto. ¿Vos me escuchás ahora a mí? Sí, dale, te voy escuchando. El tema de repetir las cadenas de neuronas también hace que cuando nosotros ponemos el consciente al servicio de todo esto, podemos ir redireccionando a activar otra cadena de neuronas. Entonces, este nuevo aprendizaje, obviamente al principio tendemos a ir para el mismo lugar siempre. Repetimos la nueva conducta, la nueva mirada, lo que vamos integrando nuevo, se empieza a generar como la opción, o voy para donde voy siempre, o tengo este camino nuevo. Obviamente, o tendemos a ir para el camino conocido. Esta toma de conciencia nos ayuda a ir para el otro lado. O sea, todo esto que nosotros venimos haciendo programa es la idea de ir tomando conciencia para que podamos cambiarnos de autopista, que esta nueva autopista, que toda nuestra respuesta corporal, que después se va viendo en nuestra energía, cambie también nuestra realidad, ¿sí? Exacto, sí. A ver, el tema sería, si nosotros queremos empezar a activar otra red neuronal, como bien vos decís, hay que hacerlo. Entonces, ahí, es más, recordamos a nuestros oyentes que habíamos empezado a hablar del tema de las creencias. Obviamente en la creencia también de pensamientos que apoyan y avalan la creencia. Entonces, si yo conscientemente, como bien decís vos, elijo empezar a tener otro tipo de pensamiento, a pensar de otra manera, a generar un cambio en mi creencia para que se expanda, ¿no? Para expandir los límites de la creencia, lo que va a estar haciendo es generando una nueva red neuronal. O sea, va a empezar a activar un nuevo conjunto de neuronas. Y al dejar de pensar en ese pensamiento anterior, que tal vez nos limitaba o nos ponía mal, esa red neuronal se va como debilitando. Tal cual como cualquier aprendizaje. Seguramente hay muchas personas que de repente aprendieron a hacer algo de chicos y lo hacían muy bien, tal vez un deporte, cocinar, manejar, andar en bici, y después lo dejaron de hacer durante mucho tiempo, y si bien ese aprendizaje permanece, para volver a arrancar, a estar en esa secuencia, hay que volver otra vez a practicarlo. ¿Para qué? Para que se vuelva a activar nuevamente esta red neuronal.
No sé si se escuchó bien. Sí, perfecto. Ahora, Bien. pensemos también que el cerebro es vago, ¿sí? Busca gastar la menor cantidad de energía posible. Entonces, todo lo que nosotros llamamos nuevo requiere de estrategias diferentes. Entonces, por eso el piloto automático, o sea, orgánicamente nuestro cerebro va a tender a lo mismo y se requiere de mucha conciencia para poder cambiar esa respuesta natural de nuestro organismo, ¿sí? Exacto, tal cual. Vos sabés que esto que vos decís es la parte, digamos, del cerebro que nosotros compartimos con los animales. El ser humano, el animal en sí, está preparado para la supervivencia. Va a hacer cualquier cosa, lo que fuere necesario, para poder sobrevivir. Entonces, el cerebro interpreta, en esto que vos decís que es vago, interpreta que si hay un aprendizaje nuevo o hay un esfuerzo de tener otro tipo de pensamiento, tiene que gastar más cantidad de energía, porque no lo tiene ya guardado como información, es nuevo. Entonces, el cerebro, ante el cambio, por eso nos cuesta tanto cambiar, va a sentir que si gasta demasiada energía es como si se fuera a morir. Entonces va a tratar de hacer todo lo posible para volver a activar la red neuronal que ya está activa, que gasta menos cantidad de energía. Por eso siempre nos es más fácil volver al pensamiento que tenemos de manera recurrente, porque el cerebro acompaña este mecanismo. Entonces, como bien vos decís, hay que hacerlo consciente, ¿sí? Y hay que tener voluntad porque hay que empezar a enseñarle al cerebro de alguna manera que se quede tranquilo, que este nuevo aprendizaje, aunque genera más energía y es un cambio, va a terminar siendo bueno para nosotros. Después el cerebro se vuelve a acomodar y se acostumbra cuando ya aprendemos a pensar o hacerlo de otra manera. ¿Qué te parece, Flavia, si les preguntamos a nuestros oyentes qué opinan de esto que estamos diciendo, de cuando quieren estudiar algo, cuando quieren cambiar algún tipo de situación automática, cómo se sienten? Y de paso te cuento que nos mandaron mensajitos Verónica Caro, que dice buen día, Flavia Ibero, Lucía Esquiavelo, que dice hola, buen día, Flavia Ibero, buen programa, gracias, gracias, gracias. Y también tengo acá a Sol María, que dice, soy rencorosa, a veces vista. ¿Será por eso que me cuesta cambiar? Bueno, en realidad no se trata de lo que es, o sea, no se trata de un tipo de característica, todo es lo mismo dentro de este proceso que nosotros estamos como mostrando. Acá lo importante es que nos damos cuenta, ¿no? Exacto. Esta pregunta que hace está muy buena para poder entender también que detrás de un pensamiento empieza a ligarse lo que son las emociones y los sentimientos. Y a pesar de que nosotros cuando decimos un sentimiento y un pensamiento pensamos que tiene que ver con nuestra psique, con nuestra parte psicológica, con nuestro estado de ánimo, con nuestro carácter, tenemos que entender que las emociones también son netamente biológicas. ¿Por qué? Si yo pienso, vamos a suponer que pienso que tengo miedo a qué me va a pasar mañana. Eso es un pensamiento. Pero ese pensamiento yo lo voy a entender como una agresión, como una incertidumbre, como un malestar. Entonces, mi cerebro, el que está pensando mi mente, le va a mandar la información al cuerpo de que estoy en peligro porque no sé lo que me va a pasar mañana y que tengo miedo. Entonces, mi cuerpo, como va a responder a mi pensamiento, va a generar un montón de estas sustancias, tanto neurotransmisores como hormonas y demás, que van a prepararme al cuerpo para enfrentar una situación peligrosa. Y esto generalmente, por ejemplo, levanta los niveles de adrenalina, me acelera el corazón, me levanta la presión arterial, empiezan a generarse radicales libres y todo esto que sucede es bien biológico, es orgánico y deteriora el cuerpo. Entonces,
ese sentir, que ya es biológico, va a fortalecer nuevamente a mi pensar. Entonces voy a tener más miedo. Y mi pensar va a volver a comunicar a mi cuerpo y voy a generar más de estas sustancias. Y así se empieza a armar un círculo como vicioso, ¿sí? En donde no puedo parar de sentir y de pensar, de sentir y de pensar. Y se termina transformando en mi realidad. Se termina transformando en mi vida. Y a veces hasta termino diciendo, soy miedosa y me etiqueto. O soy rencorosa. Lo mismo pasa con el enojo, la bronca o el rencor, ¿eh? Si yo aprendí de chica a que el enojo me es beneficioso, por ejemplo, para que me presten más atención, para poder poner un límite, y me dio resultado, de adulta lo voy a seguir repitiendo. Entonces, cada vez que si mi creencia indica que si tal persona me hace tal cosa, me tengo que enojar, la información que le mando a mi cuerpo es de enojo. Y ese enojo me va a hacer volver a reforzar el pensamiento de que sigo enojada con esa persona. Y ahí vuelvo a entrar en un circuito vicioso donde no puedo salir de un pensar y un sentir, de un pensar y un sentir. Ahora, con esto que vos estás diciendo de este círculo que entramos y no podemos salir, por eso están las herramientas que estamos tratando de dar semana a semana. Es para salir de este circuito. Y también tener en cuenta lo que hablamos en el otro encuentro, el lunes anterior, de el poder de la respiración y el poder de parar la mente, de meditar, porque son las dos formas de resetear la cabeza en estos momentos de tanto miedo, donde como que nos trabamos en la misma situación, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta la conciencia, la respiración, la meditación, todo eso nos permite estar en el aquí y ahora, y eso hace que nuestra mente esté no buscando salir corriendo por un ataque de supervivencia siempre, ¿sí? Te leo un par de mensajes más, Flavia. Dale. Sí. Verónica dice, la sensación que tengo cuando quiero hacer algún cambio y ante el primer intento, en muchos casos fallidos, siento frustración. Y eso me hace caer en lo que ya conozco. ¿Sí? Bueno, acá estamos... esto nos pasa en muchas circunstancias. A veces llegamos a los temas más álgidos de los temas de vida, pero nos pasa hasta cosas chiquitas. Para todo es el mismo proceso. Lo que pasa que a las cosas que uno ya tiene la red neuronal demasiado activa, va a llevar un poco más de tiempo, pero no es que no se pueda cambiar. O sea, lleva más tiempo, y entender que cuando ponemos al servicio de nuestro sentir, de nuestro pensar, todo este conocimiento, se hace más fácil. ¿Sí? Claro. Bien. Te leo otra más. Eliane dice, ver nuestra mente desde un lugar que elegimos qué pensar y no quedarnos en la idea que somos así y no podemos cambiar. Qué bueno esto que comentan de generar otro tipo de red neuronal. Bien. Esto parece, cuando uno dice red neuronal, parece que estamos entrando como en la NASA, ¿no? Como decir, ¿dónde voy a entrar? ¿Qué es esto tan raro? Y de hecho podemos acceder desde el momento que elegimos y que empezamos a decir, bueno, yo ya no lo quiero más. Cuando yo digo, esto ya no lo quiero más y quiero algo diferente y empiezo a co-crear esta diferencia, ya estoy abriendo una nueva autopista. Ahora, ¿qué pasa? La repetición de esta nueva autopista es la que me va a llevar al destino. Exacto. Esto es importantísimo porque muchas veces lo que hacemos es pecar de impacientes. Y desde nuestro ego, digamos, desde nuestra mente, lo que hacemos es colocar determinadas expectativas diciendo en qué tiempo tengo que cambiar, cuánto me tiene que llevar y de qué manera tiene que hacer o hacerse. Entonces, si entro en ese circuito de pensamiento, voy a seguir estando en el mismo lugar, porque si yo al día siguiente no cambié como quería cambiar, voy a entrar de vuelta en un pensamiento, no puedo cambiar.
Y acá es donde pasa exactamente lo que acabamos de explicar. Si yo digo no puedo cambiar, ¿qué red neuronal voy a estar activando? La del no puedo. Entonces, eso me va a hacer sentir que frustrada. Cuando yo me siento frustrada, también hay sustancias químicas que se elevan y que se bajan. Empieza a levantarse el cortisol en sangre. O sea, insisto, siguen siendo un montón de sustancias biológicas que no nos interesa en esta instancia recordar el nombre, pero sí saber que se ejecutan, que están, que accionan. Entonces, si yo me siento frustrada y empiezo a darme cuenta de que esta frustración que siento tiene que ver por una cuestión química y biológica, empiezo a respirar y a dejarla pasar. No a negarla, ¿eh? No es que hay que negar ni hay que tapar, porque en algún programa estaremos hablando de la gestión de emociones y no hay que negar una emoción, ni hay que ocultarla, ni hay que bloquearla. Pero cuando aparece, si empezamos a respirar y a entrar en conciencia y vuelvo a conectar con el pensamiento que sí quiero conectar, ese es un buen mecanismo para poder estar saliendo de este lugar de que se activen esas neuronas que queremos que ya empiecen como a desactivarse. Así le damos fuerza a otro grupo, al que nos dé placer, al que nos haga estar en bienestar. Bien, en esto entonces, tener en cuenta que el perseverar en ver nuestro pensar es lo que nos va a llevar a poder desarmarlo, desestructurarlo y poder elegir qué pensar. No estar presos de nuestros hábitos de tantos años y empezar a estar libres de elegir qué es lo que yo quiero, ¿sí? Bueno, Flavia, se nos está yendo el programa para variar. Para variar. Así que les comentamos a nuestra audiencia que se pueden comunicar con nosotros vía Instagram en @creerescrear91.9. Nosotros en la semana tenemos mucha actividad en el Instagram respondiendo todo lo que se genera en estos encuentros, así que los esperamos. Y también tener en cuenta que si quieren comunicarse con nosotros para hacer algún tipo de trabajo terapéutico, para profundizar en estos temas, pueden comunicarse con el Centro Sistémico Camino del Ser al 11 53 24 85 10. 11 53 24 85 10 y al Centro Juan y Lama 11 37 00 4757. 11 37 00 4757. Bueno, muy bien. Y recuerden, elijan qué creer y cambiarán su realidad, porque creer es crear. Gracias. 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 Chao, Vero. Buena semana. Chao, chao.